Estos son los momentos de los que no tenemos que correr o avanzar, sino estar lentos. Vamos a levantar el nombre de Jesús. Llamen el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, oramos que tu espíritu llegue y esté esté encima de cada una de las personas que está aquí. Que oro que tu espíritu se derrame en esta habitación y también por toda persona que están viendo en teléfono o en el internet, que ellos también sientan tu poder y que tú trabajes en sus corazones y que tú puedas sacar ese espíritu de este tiempo, ese espíritu que nos aguanta a encontrarte y conocerte. Jesús, serás honrado, glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Probablemente saliendo de este momento es la línea que es inapropiada que estés una semana de haber salido del Super Bowl, fútbol americano. Esta conversación que es interesante sobre el fútbol americano es que nuestra historia dice muchas cosas, diferentes cosas a través de los años. Pero interesantemente, 2 comerciales de 30 segundos, que personas con mucho dinero que tratan de intentar enseñar de quién es Jesús. Hicieron este proyecto en búsqueda de las personas que querían conocer a Jesús y de que de alguna manera puedan coger su atención. O sea que hasta el hombre que habló sobre esto y de esta campaña dijo que nuestro plan es para que las personas sepan que Jesucristo amaba y quería a todas las personas, a cada uno de ellos. Y eso es lo que ellos querían dejar ver en este anuncio, quién es Jesús. Y esta mañana, en un momento voy a leer de Mateo 16. Y en el Mateo 16, Jesús lleva a sus discípulos como 30 millas fuera de donde usualmente hacían su ministerio, en un sitio que se llamaba Cesarea de Filipo. Y ese sitio era como Las Vegas de esa área en esos tiempos. Y así cuando los llevó a ese sitio, o el sitio que lo que no era normal para ellos, y los llevó ahí un sitio que era bien oscuro. Ahí fue que él les preguntó a sus discípulos 2 preguntas. Y la primera es, ¿quién ustedes escuchan que las personas dicen quién yo soy? Y antes que yo lea este pasaje, quiero que ustedes piensen en eso. ¿Cuál es la contestación sobre esto? Si ustedes le preguntan a una persona que ustedes pasan mucho tiempo con ellos en el trabajo, amigos, en contacto, diferentes personas, o personas con las que tú pasas el tiempo, ¿quién ellos creen que es Jesús? 2 preguntas. Va a preguntarle a sus discípulos Jesús. Así que lo voy a leer de Mateo 16, 13 y 14. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó, como fuera Vegas ahora, preguntó a sus discípulos diciendo, esta es la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le están dando un poco Jesús le está dando un poco de información, ayudándolos a que contesten correctamente. El profeta Isaías, 600 años antes, dijo que el Hijo del Hombre va a llegar en las nubes, como cuando Él venga la primera vez, a la segunda vez que llegue, porque Él regresa otra vez para estar con Él. ¿Y quién dicen
los hombres que el Hijo del Hombre es? ¿Quién es Él? Y los discípulos lo miraron y respondieron basados en lo que ellos habían visto, observado en esos días, porque ellos estaban con Jesús todo el tiempo. Ellos se separaron del grupo de vez en cuando y lo escucharon en el restaurante hablando o personas hablando sobre él. Y ahí es donde ellos dicen, ¿quién es Jesús? Algunos dicen Juan el Bautista y otros dicen Elías. Pero otros, Jeremías o uno de los profetas. Esa fue la contestación para Jesús, la que le dieron a Jesús. Pero ellos estaban viviendo esta vida, pero también estaban escuchando todo lo que decían las otras personas, como Juan el Bautista. Y eso es un comentario bien interesante, porque no mucho antes de esto, Herodes, Terarca, le había cortado la cabeza a Juan Bautista. Así que si Jesús era Juan el Bautista, él tenía que regresar como Jesús en estos momentos. Y eso hubiera abrir todos los ojos a cualquier persona, pero tal vez no decían eso porque habían cosas de Jesús que les recordaban al Juan Bautista. Si ustedes recuerdan esta historia del Juan Bautista, él fue el que salió y él venía antes de Jesús. Era un hombre que no era fácil de ver, era como un hombre de la montaña que se vestía raro, que se comía hasta las abejas. Este hombre no se veía fácil y se veía como siempre gritando, arrepiéntate. Y a veces le decían que se lavaban encima de diferentes cosas que hacían, eran como víboras. Así que tampoco les molestaba que lo llamaran por el poder que tenía, como Herodes. Y así era como, eso fue lo que hizo que le cortara la cabeza. Ahora piensen en eso por un momento. Todavía estamos en la misma era en ese momento. Hasta Herodes de Tetrarca. En Marcos 16 decía, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Tal vez Juan el que le cortaron la cabeza, el que resucitó. Ahí está la persona que le quitó la cabeza a Juan. Tal vez pensaba que él había regresado. Y no sobreestime el miedo que eso le daba a un líder político. Es un hombre completo. Imagínate si alguien escuchó eso con los ojos bien grandes y tal vez está temblando. Y tal vez él también temblaba. Y cuando decían quién era Jesús, tal vez Jesús Bautista que vino desde los muertos. Porque escuchaban los mensajes y siempre pedía que se arrepintieran. Siempre estaba predicando del corazón. A algunos de nosotros nos gusta ese tipo de predicación. Hazlo un poquito más fuerte, pastor, como esos. Y otros decían que era Elías. Elías era que hacía milagros y señales. Y vemos esto en Jesús. Tal vez puede ser Elías. Porque Elías resucitó al hijo de la viuda desde los muertos. Ese es el tipo de hombre que es Jesús. Y me pregunto si Elías ha regresado. Es algo fascinante. Porque Elías fue el que llamó el fuego desde los cielos y destruyó a los enemigos de Dios. Y últimamente no murió porque lo recogió en una carroza de fuego y viento. Y el Malaquías dice en lo último de esta escritura que Elías iba a regresar y él se iba a tomar un asiento en la mesa. Así que estaban esperando que Elías regresara. Tal vez decían, es Elías.
Y estaba mirando a Jesús haciendo estos milagros. Tal vez ese es quien Jesús. Y otros dicen que él es Jeremías. Jeremías era que se conocía como el que lloraba. Ese profeta que amaba y daba su corazón, cuidaba. Imagínate que era el amor de Dios, porque nosotros queremos una persona que nos amara así, pero odiaban a su mensaje. Y por eso fue que el resultado de que lo siguieran y lo dejaron, después que lo recogieron, lo dejaron como muerto. Tal vez ese es quien Jesús. Jeremías, porque sentimos su amor que sale de él. Tal vez él es Jeremías. Personas decían eso. Y otras personas decían, tal vez uno de esos profetas. Tal vez de los profetas que regresaron. No sabemos quién es él. Jesús te mira y te dice, ¿quiénes, las personas con las que tú compartes tiempo, quién dicen que yo soy? ¿Qué ellos dicen? W. Tozer decía, todo lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Y continúa diciendo, tenemos por una ley secreta del alma a movernos hacia nuestra imagen mental de Dios. Algo nos está informando que esas personas alrededor de nosotros es la forma de ver quién es Dios. Algo nos está informando nuestra imagen de quién es Dios. Y muchas de estas veces es que nosotros queremos que Dios sea. Y creamos ese Dios, el Dios que necesitamos o el que percibimos o quien creemos que es Él o el que tiene que ser para nosotros. Pero Satanás en el jardín habló con Eva y le dijo, tú puedes ser como Dios. Y tus ojos van a ser abiertos. Esto va a ser bien, bien grande. Sería como un Dios, el boom. Suena muy bien. Yo, un Dios pequeño, tal vez yo podría convertirme en Dios. Y Satanás todavía nos miente porque dicen que nosotros podemos ser nuestros propios dioses o dioses. Y puedes crear esta realidad e identidad y ser quien tú quieres ser. ¿Por qué no? Súbete a ese nivel. Porque todo está en tus manos para poder ser eso y tener tanto poder y ser increíble, lo que tú siempre has querido ser. Y en ese momento tal vez no hay un Dios, porque yo me pongo en la posición que es de Él. Es una posición natural para el hombre en la que se tiene que ponerse, porque es decepción de Satanás. Porque Chesterton dice, el que no cree en Dios, creerá en cualquier cosa. Así que vemos otro video de TikTok, cómo podemos ser todas esas cosas. Mencioné el profeta Isaías, que dio una profecía 600 años antes de esto. Isaías 14, él pone una imagen de la muerte del rey de Babilonia, el que como se pegaba originalmente. Esta imagen es de él morir y entrar a la eternidad y el infierno, todas estas personas que tenían muchos poderes. Y él era el hombre, pero ahora está en el mismo nivel que todos los demás. Escucha lo que Isaías dice sobre el rey de Babilón. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Yo me voy a sentar ahí. Sin embargo, serás derribado al Seol, pero a lo más remoto del abismo.
Y es el coro que repetimos una y una y otra vez. Es todo sobre mí. Y yo puedo levantarme y alzarme a mí mismo de esa manera. Y todo depende de mí. Pero yo soy el centro de mi mundo. Yo creo toda esta realidad que yo quiero experimentar. Y este rey, podemos ver esta imagen que va más allá de su vida. Porque ahora todo está a su nivel. Y ahora dice, yo voy a hacer, ¿qué es lo que a lo que voy a ir? Y todos los que están en el infierno dicen, ¿quién crees que eres tú? Y Jesús hace su segunda pregunta. Primero escuchas a las personas, ¿quién es Jesús? Y la segunda pregunta, y dice a sus discípulos que están en Cesarea, en Filipa, como si fuera el Vegas moderno, y hay muchas luces y hay muchas cosas que están pasando en esos tiempos. Es como las prácticas paganas y te afecta cuando tú entras a un espacio así, porque tu mente entra a un estado diferente. Así que Jesús los mira y le dice, ¿quién tú dices quién yo soy? ¿Quién es Jesús? Y hay una sola contestación que es correcta en esto. Todas las personas que están en todas estas cosas, en esos tiempos, Juan Bautista, Elías, Jeremías, profetas. En nuestro tiempo, ¿quién dice que es Jesús? ¿Quién tú dices que es Jesús en tu vida? Entonces solo hay una sola respuesta para esta pregunta. Es la pregunta más importante que cada uno de nosotros tenemos que tener. En Mateo 16:15 dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijos de Jonás, porque no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre. Dios revela esto a ti. Porque yo te digo a ti, Pedro, que en esta roca fortificaré mi iglesia y el infierno no va a llegar a él. Estoy parafraseando este verso. Y cuando Pedro habla, no estás seguro en qué forma va a ir. ¿Va a decir algo correcto o no? Y Jesús dice, tal vez no eres lo suficientemente inteligente para decir esto, pero lo que Pedro dijo es algo que Dios le puso en su corazón. Y eso es lo que oro para ustedes, que ustedes están aquí en esta habitación y este día, que Dios le ponga eso en sus corazones. Pedro dice, Simón Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Mesías, el ungido. En el momento que el hombre cayó en Génesis, Dios llamó al Mesías. 300 y más profecías de profecía quién venía, quién iba a venir. Y Pedro declara, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Y en el jardín, cuando el pecado entró, lo que hizo separó a la humanidad de Dios, como nos separa a nosotros. Y lo que tú querías en ese momento de separación, porque ninguno de nosotros queremos ser separados, es mucha oscuridad que nos lleva a una eternidad que estamos separados de Dios. Pero había una promesa del Mesías, el ungido, el que venía a hacerlo todo correcto, que iba a pagar el precio
por el pecado, que nos iba a reconciliar por una vez y por todas con Dios, que no íbamos a hacer todas estas cosas de sacrificio y diferentes cosas como esos tiempos, porque ahora Jesús llegó. Y Pedro dice, tú eres ese Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Y ¿qué dice? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres Mesías, eres ungido, el que viene a reconciliarnos con Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. El Hijo de significa igual que. Él dice, tú eres Dios. Esta es su confesión. Tú eres el Mesías, el ungido de Dios. Si alguien vino a uno de nuestros pastores cuando el servicio terminó hace como un mes o dos y dijo, Jesús nunca dijo que era Dios. Muchas religiones te tratan de decir eso. Muchas formas en que el mundo ve las cosas te intenta decir eso porque Jesús no es Dios. Pero, ¿quién es Jesús? Otro profeta. Porque algo bien raro, porque lo quieren hacer un profeta. Que solo un profeta, Jeremías, uno de ellos que regresó. Y por muchas personas están bien contentos sobre eso y hablan de Jesús. Y le dan honor como el profeta, pero que no es Dios, que no es Mesías, que no Él es el ungido. Cuando Él dice, tú eres el Hijo de Dios viviente, eres igual que Dios. Si miren estos versículos, si tomen estas notas, tomen esta, necesitan la contestación de esta pregunta. ¿Dónde en la Biblia dice que Él es Dios? En Juan 14:9. Cada persona que me han visto a mí, han visto al Padre, parafraseando este verso. Él es Dios. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno, parafraseando este verso. Esa palabra uno en el lenguaje original, que somos de la misma esencia. Perdóname, pastor, no me puedes pasar eso porque no sé nada de los lenguajes, pues seguimos leyéndolo. Y recogen piedras para tirar a las piedras, pero cuando él dijo esto, era una blasfemia. Ellos sabían lo que él estaba diciendo. Él decía que él es Dios. Y cuando toman estas piedras para pedrearlo, Jesús dice, es Dios. Hebreos 2. Hebreos 2. Hebreos 2 es la radiancia de Dios y exactamente la representación de quién es Él. Estoy parafraseando este verso. Y la confesión de Jesús dice, una sola vez lo dice, una sola contestación y la hace correcto. ¿Quién eres tú? Y lo tienes que saber. Él lo sabía. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Él es el Mesías, el ungido, Dios mismo. Y esa es la fundación de todo. Y algo había crucial en este momento. Había algo crucial en toda la cristianidad. Es el momento crucial en tu vida ahora mismo. Tienes que preguntarte a ti mismo. Si dicen, tal vez no es Él, tal vez tenía unos conceptos de quién es Él. A veces yo me he contestado esa misma pregunta para mí mismo. Pero ¿cuál es la contestación correcta? Tengo que decidir si Jesús es mi Mesías. Porque la razón que Él puede reconciliar con Dios y hacer uno con Dios es porque Él vivió una vida perfecta. Y a pesar de eso, lo colgaron de la cruz. Y en esa cruz, Él tomó todos nuestros pecados de todas las personas por todo el tiempo de este mundo. Y Él se convirtió
en ese sacrificio para nosotros no tener que morir y pagar lo que teníamos que pagar nosotros mismos. Él lo cogió para él y murió para ofrecer el perdón. Y era una prueba que estaba afectada, que él fue enterrado y regresó a los 3 días. Él resucitó y subió al cielo, donde está sentado en la mano derecha del trono y todavía está intercediendo con nosotros para Dios. Y Dios dice, yo los perdoné y Él va a venir otra vez para buscarnos y estar con Él. Y esa es la fe que tenemos hoy en esta habitación. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las tradiciones católicas romanas cogen esas palabras y dicen ahí, Jesús pone la fundación de la iglesia en Pedro, o que es la fundación de la iglesia. Y los católicos romanos dicen que el Papa se sienta en la oficina como si fuera una sucesión de Pedro y pasa de quien quiera que sea Pedro. Y ese es el que llama toda lo que se tiene que hacer para la iglesia. Muchos los que vienen aquí, los que atienden a esta iglesia, vienen de una iglesia católica y se llamarían católicos. Tal vez muchos de sus abuelos o abuelas vienen de esos caminos. Nosotros hacemos el bautismo como la semana pasada y muchos de ustedes han sido bautizados como niños en la iglesia católica. A veces es difícil de poner todo esto junto y darnos cuenta en lo que está pasando. Pero lo que les voy a decir ahora mismo es que este pasaje no está diciendo que la iglesia está fundada en Pedro. Jesús no creó a Jesús como a Pedro como esa fundación, ni tampoco el próximo papa. Cuando yo primero vine a esta iglesia 12 años y medio atrás, había una persona influencial y me dijo, no te atrevas nunca a hablar sobre la doctrina católica o la iglesia católica. Eso va a terminar tu pastorado. Así que, vamos a intentar esto. Nosotros somos una iglesia de la Biblia, porque Dios hizo esto correcto en la Biblia. Muchos de nosotros en esta habitación, esto no tiene que ver nada sobre uno de nosotros. No tiene que ver nada con una sola persona. Pero aún así pensamos que hay instituciones que tiene un hombre que sigue una sucesión de Pedro, que unas estatuas en diferentes partes del mundo enseñando quién era él, pero no era Pedro el que negó a Jesús 3 veces. No fue Pedro el hombre que cuando Jesús le dijo, échate atrás, Satanás. Eso me asusta mucho. Si alguien te llama Satanás, eso es un día bien malo. Tú no puedes hacer eso. Jesús no es... Pero viene Pablo y ve a su cara bien fuertemente porque Pedro estaba compromisando la buena nueva porque tenía miedo de sus hermanos judíos. Y si tú ves el título de esta serie,
santos o pecadores. Y la razón por qué ponemos esto aquí, porque Pedro es como, igual que nosotros. Porque tú miras de estas cosas, personas grandes, y Pedro era una persona bien grande en la Biblia. Y no puedo competir con Pedro. Espero que Jesús nunca me llame el demonio o Satanás. Tal vez no puedo llegar a ese título, pero él era una persona como nosotros. Vamos a pasar por un momento, pero tenemos que lidiar con lo que dice el texto. Lo que dice Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y que viene la palabra griega Petras. Y esa palabra Petras, una piedra pequeña. Alguien me dijo, después de la del primer servicio, me dijo, yo lo busqué y está correcto. Sí, pues dale, búsquenlo, por favor, búsquenlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tú eres Petros, una piedra pequeña, una pequeña roca. Dice Petras. Petra es una roca bien grande que va completamente abajo. Pero tú eres una pequeña. Pero en esta roca bien grande, ¿quién era? ¿Quién era esa gran roca? Esa confesión que acaba de hacer sobre Jesús. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el que estamos esperando desde Génesis. Tú eres las profecías completadas más de 300 veces. Tú eres el Mesías, tú eres Dios, lo tienes correcto. Pero tú eres Pedro, tú eres una pequeña roca. Somos muchas rocas pequeñas, pero muchas de estos somos muchas pequeñas rocas que hacemos esta iglesia, lo que se llama hoy iglesia. Aún Pedro no lo vio ni nada de diferente a ninguna de estas cosas, porque él escribió 2 libros. Primera y segunda de Pedro. Vamos a estudiar el primer Pedro después de la Semana Santa. Así que vamos a estudiar eso para ver quién era él, y lo estudiamos y vamos a ver que él era un hombre increíble. Cuando él habla de primero de Pedro 5, por lo tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, ancianos como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo. Él no se ve como una persona como fundación de la iglesia, sino él realiza que es una de esas pequeñas piedritas. Y dice, exhorto yo, ancianos. Es como Jesús dice que Jesús hizo ancianos en diferentes iglesias. Él era también uno de los ancianos de esta iglesia. Y tengamos testigos de los procedimientos de Cristo, y también participamos en la gloria que ha de ser revelada. Y eso es bien importante que están aquí este día. Somos muchos piedritas pequeñas, cuerpos que estamos haciendo esta iglesia y todas las iglesias alrededor del mundo, que estamos unificados en Jesús. Pedro, en sus propias palabras, estamos juntos en esto. Iglesia no está fundada en Pedro, pero en la confesión que Jesús es el Mesías y que Jesús es Dios. Y él dice, los portones del infierno no van a tener nada que ver con esto, y parafraseando este versículo. En los próximos meses vamos a anticipar que va a haber un momento que en el próximo año que voy a regresar a esto. Que van a haber muchas fuerzas que van a estar en contra de la iglesia en este año. Pero yo les prometo que la fuerza que está en contra de la iglesia van a tratar de dividirnos. No tengo menor idea cuál va a ser esa mentira o el por qué, pero va a haber
una línea que nos va a separar en este año o que va a intentar separarnos este año. No vamos a dejar que eso pase. Y vamos a recordar lo que dice la Escritura. Jesús edificó su iglesia y todos los portones del infierno no pueden intervenir con esto. Y la iglesia va a estar fuerte, mirando a Jesús, poniendo nuestra vista en la palabra de Dios. Jesús tenía 2 preguntas. ¿Quién dice las personas que yo soy? Y ya al final de eso tienes la idea. Refleja más o menos quién quiere decir, pero no lo entiende. Por eso él dice, ¿quién dices tú quién yo soy? Y la contestación es fácil. Tú eres el Mesías, el ungido. Tú eres Dios. Mi oración es que esa sea tu confesión hoy. Que tú eres el Mesías. Tú eres el que yo necesito para que me salve, porque tú eres mi Dios. Si nunca has hecho esa confesión, no es sobre yo, Pastor Lee, haciendo esa confesión. Si tú quieres hacer esa confesión en este momento, ese es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Jesús le dice a Pedro. Tú no eres suficientemente inteligente para descifrar esto, pero Dios se está moviendo en ti en estos momentos. Así dile, como Pedro le dijo a Jesús, tú eres mi Mesías, tú eres mi Dios, y yo confío en ti con toda mi vida. Perdona mis pecados. Quiero proclamar a todos que tú eres mi Mesías y tú eres mi Dios. En tu nombre oramos. Amén.